Mi nombre es Gaia Dominici, yo soy la directora de una organización que se llama Endeavor. Endeavor es una organización global que se dedica a trabajar con emprendedores de alto impacto y a ayudarles, a asesorarles y a potencializarlos. Vengo simplemente para dar el contexto. Soy economista, trabajé aproximadamente 12 años en banca de inversión en un banco que se llama JP Morgan en Nueva York, haciendo fusiones y adquisiciones en el sector corporativo. Y cuando regresé a Colombia en el año 2006, empecé a montar la operación de Endeavor acá en Colombia. La perspectiva, y oyendo un poco las charlas anteriores y imaginando un poco el público, Endeavor y la perspectiva que yo voy a traer aquí es una perspectiva no académica del trabajo con los emprendedores y con el emprendimiento de alto impacto. Digamos que nosotros nos dedicamos a trabajar con emprendedores reales existentes y vivimos las problemáticas de ellos en su día a día. Algunas muy pocas alineadas con la teoría y otras muchas novedosas y prácticas. Y lo digo porque el contexto colombiano y el contexto latinoamericano en general, excepto Brasil y algo de México, del emprendimiento es bastante distante de lo que es el contexto real de los emprendimientos en las economías más desarrolladas o en los ecosistemas de emprendimiento más desarrollados, llámese desde Israel hasta la costa este de los Estados Unidos, el mismo Irlanda. Y nosotros un poco que en el afán de igualarnos como emprendedores y como organizaciones de apoyo, inclusive como inversionistas, con el afán de igualarnos a esos entornos de emprendimiento más sofisticados, podemos cometer algunos errores y no nos damos cuenta de las barreras que tenemos como macroentorno, como entorno pues colombiano en este caso, o mexicano, uruguayo o chileno, de nosotros como Endeavor operamos. Particularmente con respecto al tema de financiamiento del emprendimiento, hay un gap muy grande en términos de entre la teoría y la práctica, empezando porque en un país como Colombia, por ejemplo, las redes de ángeles no existen, los fondos de capital de riesgo tampoco hay uno oficialmente, y el nivel de sofisticación de los ángeles o de los llamados ángeles y de los mismos emprendedores no es lo suficientemente alto. Entonces se dan ciertas dinámicas no óptimas desde el punto de vista teórico cuando se conversan entre las partes. Eso es como, digamos, para dar un brochazo muy general de cuál ha sido la experiencia nuestra aquí y como les digo, en otros países donde Endeavor opera de la América Latina con respecto a la relación entre los emprendimientos y el tema de financiación. Eso se empeora cuando los emprendimientos son más tempranos. Como ustedes todos saben, pues hay diferentes tipos de emprendimientos. Nosotros en el léxico general de emprendimiento hablamos de, pues, desde ideas hasta fortalecimiento y expansión. Los emprendimientos que son los más tempranos, que son ideas, planes de negocio, ideas, los emprendedores que están en ese campo son aún menos sofisticados que los que ya son emprendedores que están en etapa de crecimiento y expansión. Entonces, el diálogo entre los emprendedores tempranos y los inversionistas o potenciales inversionistas es aún más complicado. Pues es algo que quiero que tengan en cuenta. Quisiera saber, ¿de aquí hay algunos emprendedores? ¿Uno? Entonces la mayoría del público son estudiantes, profesores, inversionistas, ¿inversionistas Ángel? Perdóname, ¿puedo
hacerte una pregunta? Señor. Y nos contextualicemos. Soy Fabio Quintero. Es que tú haces el planteamiento de cuál es tu organización como tal y pones un nivel tan alto que muchos de los que estamos acá dicen, están pensando de ahí para arriba y nosotros no, por eso tenemos como un miedo sistemático a levantar la mano, porque todos los que estamos acá somos emprendedores. Lo que pasa es que estamos en un nivel de proceso de formación y tu organización empieza cuando el riesgo es como más reducido o casi no existe. Es contextualizando. Ok. Entonces, bien, pero entonces, ¿quiénes son emprendedores? Tempranos, ideas. ¿Quién quiere ser emprendedor? Ah, ok, ya, listo, perfecto. Ya me estaba asustando. Bueno, listo. Muy bien. Y simplemente quiero hacer la aclaración. Yo no quiero en ningún momento asustar al público, ni Endeavor es simplemente una organización que trabaja con emprendimientos en etapa más desarrollada. Porque no, pues porque en Colombia hay muchas otras organizaciones que trabajan con emprendimientos más tempranos, en desarrollo. Pero para nosotros trabajar y para conseguir emprendimientos con los que trabajamos, necesitamos trabajar muy allá con las otras organizaciones y empezar a trabajar con los emprendedores desde etapa más temprana. Yo particularmente soy muy crítica, les advierto, no tengo muchos filtros, no soy muy políticamente correcta, entonces me gustan los debates, me gustan las discusiones, entonces les pido pues que no, miedo no podemos tener porque pues no vamos a llegar a ningún lado. Listo. ¿Cuál es el propósito de la presentación? A nosotros nos dijeron que habláramos de las barreras que enfrentan los emprendedores. En este caso sí me voy a enfocar en los emprendimientos más tardíos, pero hay muchas barreras en común que tienen los emprendedores, no importa que estén en una etapa temprana, en una etapa media o ya en una etapa de fortalecimiento. Me pidieron que no me enfocara solamente en las barreras con respecto al financiamiento, sino en general en las barreras para desarrollar emprendimientos y que de cierta manera también me enfocara en Colombia. Entonces ese es el contexto de la presentación. ¿Nos defines a qué llaman ustedes emprendimientos de alto impacto? Para tener una idea clara. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Emprendimiento de alto impacto para nosotros es un emprendimiento que lo medimos desde tres perspectivas: del emprendedor, la empresa y la relación con el deudor, pero vamos a dejar eso un ratico al lado. Entonces, el emprendimiento de alto impacto para nosotros consta de variables: en el emprendedor y en la empresa, en el modelo, en la idea, etc. Alto impacto significa escalabilidad, innovación, estoy simplificando, replicabilidad del modelo, crecimiento, retorno. Y en el emprendedor, aversión al riesgo, pensamiento en grande, que la pregunta de qué es pensar en grande es un término muy amplio, pero pensar en grande es querer sobrepasar barreras, es no verse limitado o no quererse sentir limitado por las barreras impuestas por la sociedad o por su entorno de vida. Entonces, al final, emprendimientos de alto impacto, si queremos hablar en términos financieros, son emprendimientos para los cuales serían atractivos para un fondo de capital de riesgo, en términos muy generales. No es alto impacto social, que son otro tipo de emprendimientos, es generación de riqueza. Son muy pocos, y hago la aclaración, porque como para los... ¿No se oye? Como para el... ¿Se oye mejor sin el micrófono? No. Para los emprendimientos, así como para los fondos de Venture Capital, hay muy poquitos emprendimientos que son los que generan el retorno adecuado y esperado. Nosotros funcionamos de una manera muy similar. Tenemos muy pocos emprendedores que generan mucho impacto. No somos una organización de volumen. En la operación global del Endeavor, que en este momento han acumulado los emprendedores el año pasado facturaron alrededor de $5 billones, estamos hablando de 450 empresas, no más que eso. Poco volumen, mucho impacto. Listo. Bueno, básicamente, ¿qué estamos viendo nosotros como organización?
Y esto pues ustedes lo conocen, el mercado impone grandes retos a los que en este momento consideramos economías desarrolladas. Estos son algunas cifras muy generales, porque el objetivo de la presentación es hablar de emprendimiento y no de macroeconomía. Pero básicamente la competitividad y la productividad de muchas de las empresas y de los sectores empresariales a nivel global de las economías desarrolladas pues se ha visto afectado, inclusive pues con decrecimientos en el año 2002 esperados. Europa está pasando por una situación muy complicada, como todos lo saben. Nosotros, por ejemplo, en Endeavor hemos tomado la decisión de abrir oficinas en países como España, Grecia e Italia, que son países que en este momento están pasando por una crisis difícil, severa, sobre todo de empleo y de generación de nuevas industrias y nuevos emprendimientos, porque vemos una oportunidad muy grande de crecimiento ahí para el emprendimiento, dada la situación de los países. Estados Unidos está en una situación de incertidumbre, ya ha sobrellevado algo de la crisis que empezó en el año 2008, pero sin embargo pues es una región complicada en este momento, aunque ciertamente sigue siendo un foco muy importante de desarrollo de emprendimientos y de generación de capital. Habiendo dicho eso, ustedes se habrán podido dar cuenta que, por ejemplo, muchos de los inversionistas americanos están buscando invertir en mercados emergentes, inclusive están buscando levantar, los fondos están buscando inversionistas por fuera del país y se han acercado mucho a los países emergentes, incluido Colombia, incluido Latinoamérica, para buscar tanto inversionistas en sus respectivos fondos como targets de inversión. Latinoamérica se fortalece, tenemos unos países más sólidos que otros desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad. Colombia particularmente es un país que en este momento está muy caliente, muy atractivo para todo tipo de inversionistas estratégicos, financieros y grandes, digamos, fondos de private equity, así como inversionistas más pequeños. Algunos ya están anticipando que hay un poquito de burbuja desde el punto de vista de inversión, pero eso pues no está todavía sólidamente fundamentado, pero Colombia en el contexto latinoamericano en este momento está muy bien. Aunque tenemos pues algunos retos importantes. Esto, y no me voy a detener aquí, pues es para dar un macro contexto y decir básicamente que Colombia en este momento, a diferencia de lo que era hace 6 o 7 años cuando empezamos nosotros, está en un muy buen momento para la inversión en emprendimiento y para el desarrollo de los emprendimientos. Quiero simplemente hacer una aclaración y es la siguiente. Cuando todo el boom que ha habido, como ustedes saben, de fondos de inversionistas, de ángeles, de semillas, etcétera, como no los podemos separar tan claramente, pues en Colombia se ha dado en los últimos 5 años. Y hemos estado trabajando muy duro, todos los que hacemos parte del macroentorno del emprendimiento, para que tanto los inversionistas como los emprendedores pues se sofistiquen y empiecen a conversar más entre sí. Pero pues es un proceso que toma tiempo. Hay mucho afán por todos nosotros de que esto se dé mucho más rápido de lo que naturalmente, en el tiempo en que naturalmente debe dar. Entonces, yo les pediría, y es lo que siempre hablo con los inversionistas y lo que siempre hablo con los emprendedores, necesitamos trabajar en pro de sí sofisticarnos y de sí hacer y desarrollar emprendimientos y de sí ser mejores inversionistas, pero necesitamos respetar el tiempo que eso toma. Y eso lo podemos hablar un poquito después con los errores que se cometen cuando hay tantos apaños en inversión. Bueno, ¿qué nos hemos dado cuenta? Y esto tiene algo de teoría, pero mucho digamos, de práctica, de realidad, de lo que nosotros hemos vivido con los emprendedores tanto en Colombia como por fuera de Colombia.
Y hago la aclaración que esto aplica no solo a los emprendedores de Endeavor, sino a los otros emprendedores, a los más pequeños. Nosotros como Endeavor trabajamos y tenemos conocimiento directo de los emprendimientos también más tempranos, porque una de nuestras líneas de trabajo es operar programas de emprendimiento para terceras, para el sector real y para compañías. Entonces nosotros montamos el programa de Destapa Futuro para Bavaria, lo operamos por 2 años aproximadamente. Montamos el programa de Emprende País, que es el programa de Bolívar de Vivienda, y actualmente lo estamos operando. Por esas razones, y porque también trabajamos con ProExport, etcétera, en programas de emprendimiento, pues conocemos también a los emprendimientos más tempranos y las problemáticas. Y el programa de emprendimiento más temprano que manejamos es el de Guaira, que es el de Telefónica, donde son realmente startups de tecnología. Entonces tenemos un campo, digamos, bastante amplio de conocimiento de los emprendedores con los que trabajamos. Y estas barreras que vamos a hablar aplican en diferentes magnitudes a todo tipo de emprendedores. En términos de país, y empezamos de lo macro a lo más micro, el gobierno está muy comprometido con el apoyo al emprendimiento. Me imagino que aquí, pues, en algún momento habrá venido a hablar alguien del ministerio o de Bancolder o del PUSA. Hay mucho énfasis en el desarrollo del emprendimiento, pero hay algunos factores básicos que también impactan el emprendimiento en los cuales todavía tenemos que trabajar. Cosas tan básicas como la educación, la salud, la violencia, la infraestructura, cosas que no se asocian necesariamente siempre al tema de emprendimiento, pero que son claves. Si yo no soy una persona educada, es difícil que pueda en el proceso generar emprendimientos de muy alto potencial, porque en el proceso tengo que interactuar con personas relativamente sofisticadas, ya sea desde el punto de vista de clientes o de inversionistas. Si soy una persona que está sujeta a la violencia, solamente voy a poder pensar en cómo salir del tema, pues, de la violencia antes de ponerme a pensar en que voy a generar un emprendimiento de alto impacto, y así sucesivamente. Entonces hay factores básicos a los cuales se enfrentan muchas personas que quieren emprender, pero que les cuesta trabajo porque no tienen las herramientas básicas. En términos del mercado, pues acceso a capital, ya lo hemos hablado, lo podemos tratar en más detalle más adelante, pero pues ustedes saben las dificultades del acceso a capital que hemos visto nosotros. Simplemente son, de manera muy sencilla, falta de conocimiento. Nosotros como país nos tenemos que educar más en temas de financiación. Y yo he conocido muchos ángeles en el proceso, conozco a los fondos porque trabajamos con ellos, y sobre todo conocemos a los emprendedores. Y los emprendedores todavía les da nervios, todavía les da miedo, todavía el fantasma se los persigue pensando que el fondo puede ser o el inversionista se les va a robar la idea, se les va a robar la empresa, a querer tener el control, o sea, una cantidad de miedos que, pues, tenemos que superar para poder realmente seguir adelante con el tema. Y hay una falta de confianza, que es un tema, pues, ya más intrínseco de nuestra sociedad, que viene un poco del hecho de que tenemos una sociedad violenta y tenemos una sociedad violenta. Hay mucha falta de confianza por parte de los emprendedores y por parte de los inversionistas. Y en la medida en que no haya confianza, es muy difícil tener una relación de negocio. Porque el inversionista, sobre todo el emprendedor, le da miedo, no confía en la otra parte, independientemente que su idea sea magnífica o su emprendimiento sea magnífico. Y hago énfasis en eso porque realmente el factor humano en el emprendimiento es supremamente importante. Y nos hemos dado cuenta que muchas de las barreras son ya barreras personales, que es a lo que me lleva el último punto, y es miedo al fracaso. Esta es una cultura que todavía no aplaude los fracasos, sino solamente los éxitos, y pues ustedes todos conocerán que para los emprendimientos exitosos
para uno sacar un emprendimiento exitoso puede fallar hasta 20 o 30 veces para poder sacar un emprendimiento exitoso, y eso está bien. La falta de modelos de rol en Colombia, el tema de emprendimiento y los emprendedores, y nosotros hicimos un estudio inclusive con Eduardo Salazar, que va a venir a hablar después, de cómo se ven a los emprendedores, y el común de la gente todavía estigmatiza a los emprendedores, por más de que y esto es muy sorpresivo, porque por más de que nosotros decimos que somos un país de emprendedores, cuando hay emprendedores realmente exitosos me refiero a que hacen mucho dinero, la pregunta siempre es: esa plata fácil la hizo quién sabe cómo, imposible que a punta de trabajo, algún contacto tiene que tener, algo debe haber hecho que no es correcto. Lo vimos nosotros con nuestros emprendedores, caso fehaciente Boditec, que ha recibido tremendas críticas por muchas fuentes, y no tenemos entonces esos modelos de rol para que los emprendedores que están haciendo puedan decir: yo quiero ser como él. La mayoría de los emprendedores son emprendimientos en Colombia que llevan 20, 30, 40 años, y pues realmente no quisiéramos que siguiéramos siendo emprendedor, el país que genera emprendimientos exitosos en un periodo de 30 o 40 años. Falta de experiencia gerencial y falta de contactos. Falta de experiencia gerencial, y esto lo digo con mucho respeto a los estudiantes y a los que apenas se gradúan. Ideas hay muchas, y tener ideas es relativamente fácil. Ejecutarlas y llevarlas y convertirlas en empresas rentables es bastante más complicado. Y todos tenemos muy buenas ideas y todos tenemos muchos deseos, pero no todos somos muy buenos administradores. Y cuando se trata de salir y manejar capital de trabajo, y cuando se trata de salir y conseguir clientes, y cuando se trata de salir y a conversar con inversionistas, el aspecto gerencial y la experiencia gerencial es supremamente importante. La pregunta que viene inmediatamente es decir: entonces, ¿que tengo que salir a trabajar y trabajar 10 años para poder emprender? Y muchas veces la respuesta es sí. La respuesta muchas veces es sí. Tener algo de experiencia es importante para poder salir a emprender. Aquí simplemente voy a avanzar un poco la presentación, igual ustedes las tienen en las memorias. Existen factores estructurales propios del país, que básicamente aquí lo que estamos haciendo es haciendo un doble clic en cada uno de estos factores que afectan las barreras. Pero voy a enfocarme en el tema de acceso a capital, porque creo que quisiera tal vez voltear y hacer una pregunta. ¿Algunos de ustedes que son emprendedores o que quieren ser emprendedores a la fecha han tenido relación con fondos o con inversionistas? ¿Sí? ¿Y cuál ha sido la experiencia? ¿Por qué? Pues eso ya va parte ahorita de la presentación, pero básicamente porque creo que los inversionistas tampoco están preparados para invertir en tecnología, que es lo que es el caso de Dani, que ahorita te lo haré en la presentación. Okay. Listo. Bien. Entonces, voy a saltarme un poco para hablar de nuestros emprendedores y de lo que hemos hecho con ellos y cómo hemos logrado superar las barreras a las cuales ellos se enfrentan. Endeavor es una organización pues, que trabaja a nivel internacional con una serie de aliados, de vendedores y con una red, y nosotros nos dedicamos a acompañar a los emprendedores en su crecimiento. Nos enfocamos únicamente en emprendimientos de alto impacto. En este momento las empresas que están en Endeavor en agregado facturaron al cierre del 2012 aproximadamente 300.000 millones de pesos. Y el alto impacto, digamos, para responder a alguna de las preguntas, lo medimos mucho en términos de tasa de crecimiento y retorno para potenciales inversionistas, que son los emprendedores con los que trabajamos. ¿Qué hemos hecho con algunos de ellos? Estos son algunos de los casos de emprendimientos con los que trabajamos. Quisimos traer a colación algunas empresas que son grandes como Boditec y otras más pequeñas como es el caso de Ecoflora,
en diferentes industrias. Quiero hacer la aclaración que para nosotros es muy importante. Para nosotros emprendimiento no es idea y plan y salir y constituir la empresa. Hay empresas grandes que siguen siendo emprendimientos. Y es importante que cambiemos ese chip que tenemos y romper ese paradigma en Colombia donde emprendimiento es y emprender es solamente constituir la empresa y facturar y ser una pyme. Si seguimos con esa mentalidad, pues nunca vamos a poder realmente regenerar el aparato productivo del país, porque pues las pymes son supremamente importantes, generan empleo y son una base, son pues empresas bases para el desarrollo de la economía, pero necesitamos generar nuevas empresas grandes. Entonces los emprendimientos tienen que, nuestra filosofía es que los emprendimientos tienen que volverse empresas grandes. Entonces, en muchos aspectos, inclusive Bodytech para nosotros sigue siendo un emprendimiento porque tiene unas problemáticas de crecimiento importantes que son iguales a las que tiene Ecoflora, que es una empresa significativamente menor en tamaño. ¿Qué hemos hecho con algunos de estos emprendedores? Nosotros con Bodytech fue seleccionada en el año 97 y desde entonces ha crecido significativamente en tamaño, en clientes y en cobertura a nivel nacional. Ellos muy recientemente negociaron con un fondo que se llama TECA. Antes de eso tenían a otro fondo que se llama CEAF, que son dos fondos colombianos muy activos en términos de emprendimiento. Y parte de la razón por la cual han sido tan exitosos en levantar capital es porque tienen unos proyectos de crecimiento y tienen una ambición y piensan en grande de manera evidente. Ellos no quieren ser una firma de gimnasios en Colombia. Ellos quieren ser la cadena líder de instituciones deportivas a nivel Latinoamérica y en los años que llevan de operación ya tienen presencia en Chile, en Colombia, son la cadena más grande en Colombia y en el Perú. Están explorando México y han recibido muchísimos contactos y mucho interés por parte de inversionistas estratégicos, es decir, cadenas de gimnasios por fuera de Colombia, al igual que inversionistas estratégicos. ¿Qué hemos trabajado nosotros con ellos en expansión? Dos proyectos muy puntuales y muy bonitos, una expansión internacional y el otro en retención de clientes. El detalle lo pueden conocer, tenemos los casos de estudio, pero esa problemática de expansión internacional y de retención de clientes está aquí porque es una problemática que tiene Bodytech, pero que tienen absolutamente todos los emprendedores con los que nosotros trabajamos, en diferentes magnitudes. Y buscamos, en la medida que no haya clientes y en la medida que no se pueda retener esos clientes, pues es imposible crecer, y para algunos, no todos los industrias, sino todos los negocios, la expansión internacional es supremamente importante. Nicolás Koch, también un ejemplo de una empresa que tiene un fondo. A Nicolás le invirtió el único fondo de capital de riesgo que hay, que es Progresa, de Medellín, y Progresa hizo una venta, un estratégico. Entonces fue una transacción muy bonita porque nosotros trabajamos con Nicolás en ayudarle a negociar con el fondo cuando estaba negociando con el fondo y luego ayudarle a conseguir el inversionista estratégico que sacó al fondo de la inversión en Ecoflora. Es una compañía privada americana, canadiense americana, y en este momento pues está trabajando de la mano con Ecoflora en la expansión de productos de Ecoflora. Les ayudamos, como dice el efecto Endeavor, en estructuración de contratos, en la protección de propiedad intelectual y finalmente en el estudio del mercado norteamericano y los aliados, como les menciono. Dynamo también es una empresa para los estándares nuestros relativamente pequeña, pero con un potencial de crecimiento gigantesco. Estos son los productores y los que han desarrollado películas como Satanás, Contracorriente, la cara oculta, que le cambiaron el nombre, y fueron los promotores, sobre todo Rodrigo, que es el de la derecha, de la nueva ley del cine y la antigua ley del cine, y han trabajado en cambiar su macroentorno. Cuando ellos empezaron el Endeavor eran prácticamente una startup, y les hemos ayudado, y las problemáticas que han tenido pues han sido muy relacionadas a montar su equipo y a encontrar el equipo apropiado, porque todos ellos tienen backgrounds no gerenciales
y necesitaban montar una estructura organizacional que les permitiera crecer, y nosotros nos enfocamos en trabajar con ellos en temas de recursos humanos, principalmente. Y finalmente Refinancia, que es otra de las empresas con las que trabajamos, mediana de tamaño con respecto a, pues, relativo a los emprendedores con los que nosotros trabajamos, pero con un crecimiento tremendamente acelerado. Refinancia se dedica a comprar cartera vencida a los bancos y a refinanciar a los clientes. Modelo innovador en el sentido de que, por más de que eso ya estaba inventado en otros países del mundo, en Colombia es uno de los primeros modelos, fue la segunda compañía en su momento, ahora tiene mucha más competencia, pero la innovación, digamos, el haber traído ese modelo a Colombia fue lo que atrajo a uno de los fondos que también es el CEAP, que es el mismo que invirtió en Bodytech, a invertir en Refinancia. Y con Refinancia hemos trabajado en gran parte en su planeación estratégica y en su plan de crecimiento. A dónde quieren llegar, cómo quieren diversificarse y por qué. Entonces, con eso lo cierro. No sé si haya preguntas.